Está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Y dice de esta forma, el texto base de nuestro estudio que vamos a estar comentando a lo largo de todas estas semanas, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, fíjense, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente, o sea, completamente, íntegramente, ¿verdad? El hombre de Dios. ¿Usted es un hombre, una mujer, un joven de Dios? A su nombre, ¿verdad? Entonces la palabra nos va a ayudar a estar completamente, íntegramente preparados, ¿verdad?, para la obra de Dios. A su nombre. Santo es el nombre del Señor. Entonces estamos viendo las Santas Escrituras, ¿verdad? El tema que nos concierne el día de hoy es la infalibilidad de la Biblia. No se me asuste con esta palabra, ¿verdad? Lo que queremos decir es que la Biblia, que las Santas Escrituras son infalibles. A su nombre. Es lo que vamos a estar viendo hoy. Las Escrituras, o sea, la Biblia, las Santas Escrituras son infalibles. Por ahí hay un dicho, ¿verdad? Muy común entre la gente, ¿verdad? Que dice las personas, ¿verdad? Cuando hace una persona una promesa a otra persona, es muy común que se diga: bueno, yo no te creo porque las palabras se las lleva el viento. ¿Verdad que así se dicen muchas veces las personas? ¿Por qué se dice esto? Porque, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos, hermano, es difícil creer en la palabra de una persona. Quizá desde el punto de vista humano, hace algunos años, algunas décadas, una persona daba su palabra y decía: yo prometo que voy a hacer esto, yo te prometo que voy a hacer lo otro. Hace algunos años, pero algunas décadas, y esa persona cumplía, ¿sí? Pero hoy día, hermano, es muy complicado, ¿verdad?, que una persona diga y haga. A su nombre. Pero Dios, hermano, en lo que dice en su palabra, ¿verdad? Es un texto, la Biblia es un texto tan hermoso que se ha preservado a través de los años. Y lo que Dios ha dicho a través de los tiempos, a través de las generaciones, Dios lo ha cumplido. A su nombre. En eso consta la fidelidad de Dios. Amén. Que Dios es fiel en lo que Él dice, conforme Él actúa. En su actuar, en sus hechos y en su palabra hay coherencia. ¿Sí? Amén. Eso es fidelidad. A su nombre. Por eso cuando Dios, ¿verdad?, nos habla de promesas, ¿verdad?, para el pueblo del Señor, nosotros, ¿verdad?, tenemos que venir con un corazón lleno de confianza, con un corazón lleno de fe, porque Él, hermano, es fiel. A su nombre. Y esas promesas que Dios nos da están en su palabra. La Biblia, hermano, acuérdense que estamos hablando de que la Biblia es infalible. La Biblia, hermano, es inspirada por Dios, ¿sí? Y es infalible. ¿Qué quiere decir infalible, hermano? Que la Escritura no tiene errores. A su nombre. Hermano, aunque el mundo trate de buscarle errores a las Santas Escrituras, no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. A su nombre. Y la razón, hermano, el motivo es muy sencillo: pues que la Biblia es palabra de Dios. Gloria a Dios. Y Dios, hermano, como es Dios, como Él es el Señor, hermano, Él no puede equivocarse. Él no se equivoca. Bueno, eso es decía, nosotros humanos nos equivocamos, ¿verdad? Hay errores. Pero Dios, hermano, no puede equivocarse, porque esto va contra la naturaleza de Dios. A su nombre. Por lo tanto, la Biblia tampoco puede equivocarse, porque es palabra de Él. A su nombre. Pero, hermano, quienes niegan la infalibilidad de la Biblia, de las Escrituras, ¿verdad?, lo que están haciendo es diciendo
que Dios puede equivocarse, porque la Biblia, ¿verdad?, le encuentran ellos según ciertos errores. Entonces lo que están tratando de decir es que Dios se equivoca. Al no entender, hermano, en sus mentes naturales, humanas, en la mente caída, al no encontrar lo que ellos esperan, entonces, hermano, como no entienden, porque dice la Biblia que las cosas del Espíritu espiritualmente tienen que ser discernidas, entonces encuentran, según ellas, estas personas, hermano, errores en la palabra de Dios. Entonces, al decir que la palabra tiene errores, están buscando errores a Dios mismo. Fíjese qué tremendo es esto. A su nombre. Las escrituras, hermano, voy a pedirle, mire, vamos a ver algunos versículos bíblicos. Amén. Vamos a repartirlos. Voy a pedirle a Karen que nos busque Hebreos, que vayas preparando ahí, hermana, Hebreos 6:18. ¿Verdad? A Emanuel, vamos a pedirle que nos busque Tito 1:2. Voy a pedirle a la hermana Mirella, nuestra hermana Mirella, si nos busca Segunda de Timoteo 2:13. Amén. Voy a estarle pidiendo a mi hermano Alberto si nos lee Juan 14:6. ¿Sí? A su nombre. Voy a estarle pidiendo a nuestro hermano Sebastián si nos lee Juan 17:17. Que vaya preparando por ahí Juan, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. Amén. Allá atrás nuestra hermana, si nos ayuda a leer el Salmo 119, 160. Sí, hermano. Salmo 119, 160. Amén. Es el salmo más largo. Amén. Ok. Estamos diciendo, hermano, que en la palabra de Dios no hay errores. Dios no puede equivocarse. Amén. La escritura, hermano, declara, pero hermano, la escritura no nos dice las cosas a medias, ¿verdad? Lo que Dios declara, lo declara, hermano, con firmeza y con autoridad. ¿Dice amén? Por eso, mire lo que declara la palabra en Hebreos 6:18, con voz alta, por favor. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dice enfáticamente, hermano, las escrituras que es imposible que Dios mienta. A su nombre. ¿Sí? Ahí lo vimos en Hebreos 6:18. El apóstol Pablo, ¿verdad?, cuando habla con Tito, que es otro de los siervos que estaban allá, ¿verdad?, en las diferentes congregaciones que Pablo había levantado, miren lo que dice Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio del siglo. El Dios que no, a su nombre. Porque, hermano, nuestro Dios es un Dios que, como dice la Biblia, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y esa es su naturaleza, hermano. La naturaleza de Dios, de los atributos de Dios, es su fidelidad. Es uno de sus grandes atributos. Que Él permanece, hermano. Él no cambia, aunque los hombres cambien. Los hombres, hermano, la naturaleza humana tiende a ser voluble, ¿verdad, pastora? Voluble, cambiante. Y que nosotros como cristianos, hermano, tenemos que luchar contra esto en nuestro carácter. A su nombre. Dejar que Dios nos moldee, hermano, y no podemos ser volubles. Porque tenemos que permitir que Dios, hermano, ponga su carácter, su naturaleza en nosotros. Él no cambia. A su nombre. ¿Verdad? ¿Qué es una persona voluble? Una persona voluble es una persona que ahorita está en un estado de ánimo y después ya cambia, o tiene un punto de vista y después ya cambia.
Pero inmediatamente, ¿verdad? Hoy está muy de moda los psiquiatras están hablando de los de, ¿cómo se les llama a estos? Que tienen un ánimo cambiante así de un rato a otro. Bipolar. A su nombre. Bipolares, dicen ahora los psiquiatras y los psicólogos. Pero pues la Biblia ya decía desde el tiempo pasado, ¿verdad? Que dice, no sean de doble ánimo. A su nombre. Amén. Entonces, 2 Timoteo 2:13, ¿qué dice? En el nombre de Jesús dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Sí? Si Dios dice, cuando Dios dice blanco es blanco, si Dios dice negro, negro, así son las cosas. A su nombre. Por eso, ¿verdad? La palabra nosotros mismos nos recomienda, nos dicen, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. A su nombre. Porque el Dios, hermano, que nosotros servimos es un Dios, hermano, de la verdad. Amén. ¿Qué dice Juan 14:6? En nombre de Jesús. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nuestro Dios es el Dios de la verdad, hermano. Él mismo es la verdad. No solamente él porta la verdad, sino que dice, yo soy la verdad. A su nombre. ¿Verdad? Y allá, ¿verdad? En Juan 17:17, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué le dijo al Padre? Tu palabra es ¿qué? Verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Fíjense la oración de Jesús para con el Padre. Tu palabra, le dice, es verdad. A su nombre. ¿Qué dice Salmo 119, 160? En el nombre de Jesús, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu vida, ¿cómo dice David? Señor, la suma de tu palabra, o sea, toda, completa, íntegra, toda, de principio a fin. Ahora nosotros podemos decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, Señor, toda tu palabra es verdad. Toda, a su nombre. ¿Verdad? Y finalmente, mi hermano, en Romanos capítulo 3, versículo 4, la Biblia declara enfáticamente y dice, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Y qué quiere decir veraz? Veraz quiere decir, hermano, según el diccionario, fíjese, de la Real Academia Española, es aquella persona, aquel que dice, usa o profesa siempre la verdad. Eso quiere decir la palabra veraz. Cuando ustedes vean la palabra en la Biblia que diga Dios es veraz, lo que estamos diciendo es que dice que lo que Dios dice, lo que Dios usa, o sea, sus actos, o lo que Él profesa, siempre, siempre, siempre es la verdad. A su nombre. Por eso estamos, hermano, ante el Dios de Dios, ante el Señor de señores, que es fiel. En eso consta su fidelidad. A su nombre. Dios, por tanto, hermano, no puede equivocar. Estamos hablando, hermano, en esta noche de la infalibilidad de la Biblia, de la Escritura. A su nombre. Voy a repartir otros versículos para que los vayan buscando rápidamente. Karen, búscanos por favor, hermana. Juan 10:35. Emanuel. Mateo 5:18. ¿Sí? Hermano Sebastián, Mateo 4:4. Hermana Mireya, segunda de Pedro 1:21. Cuando el Señor Jesucristo hablaba, se refirió, hermano, al Antiguo Testamento, para referirse a lo que había sido escrito, hermano, por los antiguos profetas en el Antiguo Testamento.
¿verdad? Lo llamó la Escritura. Y dijo de la Escritura que esa Escritura, hermano, no podía ser transgredida, que no podía ser cambiada, que no podía ser quebrantada, dijo el Señor. ¿Verdad? Miren, Juan 10:35, ¿qué dice? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Dijo Jesús, la Escritura, dijo, no puede ser quebrantada. ¿Sí? La Escritura está hablando, hermano, de la palabra misma de Dios. Dice, esa voz de Dios, el testimonio de Dios, lo que Dios habló, eso, dijo Jesús, no puede ser quebrantado. No puede. A su nombre. Por eso, ¿qué diferencia, hermano? Como con lo que estamos hablando hace un momento, al inicio, ¿verdad? Cuando iniciamos, decimos que hay un dicho, ¿verdad? Que dice, las palabras de los hombres se los lleva el viento, pero la palabra de Dios no. A su nombre. Estamos viendo la diferente naturaleza. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué dice Mateo 5:18? Porque el cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Dice el Señor ahí en Mateo 5:18 y dice, porque de cierto. Es muy importante esa palabrita, hermano. Porque de cierto, o sea, Jesucristo, hermano, le está dando una certidumbre a la palabra. Dice, de cierto, con toda certeza, ¿verdad? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, dice, ni una jota, o sea, ni una letra, ni un acento pasará de la ley, dice, hasta que todo lo que está escrito se haya cumplido a su nombre. Todo, dijo en Mateo 5:18. ¿Sí? ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? ¿Nos olvidaron? ¿No? Bueno, esa es parte de nuestro texto base, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la palabra, dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué implica esto, hermano? ¿Qué implica decir que la palabra es inspirada? Que viene, hermano, de la boca de Dios, que viene, hermano, del corazón mismo de Dios, de su ser, de lo que Él es. Por eso, hermano, hemos visto, hermano, a través de la historia, ¿verdad?, que ha habido, hermano, intentos de querer quitar la Biblia, desplazarla. Pero, hermano, quienes han tratado y se han levantado haciendo esto, no han podido. A su nombre. Hasta hace algunos años, usted sabe, hermano, que en ciertos lugares rurales, en México y en América Latina, vamos a decir América Latina, ¿saben qué decía, hermano, la religión popular? Les enseñaban que no, que la Biblia no la podían leer y entender así nomás. ¿Verdad, hermana? Que si la leían, que hasta podían volverse locos. No, la prohibía. La prohibían. Dice nuestra hermana, es cierto. Y les decían, ¿verdad? Les metían estas ideas raras, extrañas. Pues ¿de quién venían? Sabemos de quién vienen esas ideas. ¿Para qué? Dice la Biblia, para que no les resplandezca la luz del Evangelio y sean salvos y no conozcan la verdad. A su nombre. ¿Qué pasó, hermano, ya? ¿Verdad? Cuando la reforma protestante, ¿verdad? Estamos hablando de 1500 y tantos, 1600 y tantos, ya de la era cristiana, ¿sí? Pero antes de la era cristiana, hermano, se vivió una época histórica que se le llamó el oscurantismo. ¿Y por qué se le llamó oscurantismo? A eso fueron, hermano, varios siglos antes de 1600, ¿verdad? Varios siglos y siglos y siglos, oscurantismo. ¿Por qué, hermano? Porque la gente estaba ignorante, pero sobre todo estaba ignorante de las cosas de Dios. No tenían acceso a la Biblia, ¿verdad, hermano? No había un acceso a las Escrituras. Misas en latín, a su nombre.
¿Qué entendía la gente? Si la gente hablaba otros idiomas, hablaban español, hablaban francés, hablaban italiano, pero las misas eran en latín. La Biblia estaba en latín. ¿Cómo podían, hermano, tener el conocimiento de Dios? ¿Cómo podían querer entender el plan de Dios para sus vidas? ¿Cómo? Si no tenían acceso, hermano, a la Escritura. Pero, hermano, entonces Dios, hermano, mueve, hermano, trae ese movimiento, hermano, de la reforma, ¿sí? De gente, hermano, estudiada, gente preparada, hermano, que Dios las usa como instrumentos. ¿Para qué? Para despertar, hermano, la conciencia, los corazones de aquellos tiempos. Y entonces, hermano, la Biblia se empieza a traducir a los idiomas de la gente. Y la gente, hermano, empieza a recibir esa palabra de Dios. Empiezan a entender el plan de Dios para sus vidas. Empiezan a conocer al Salvador del mundo. A su nombre. Se ponía la palabra del Señor, pero después se subiera abajo, porque ellos entendían todo, querían que la uno lo entendiera, no era abajo, no la entendía. Yo me convertí leyendo un verso que leí ahí, y me di cuenta que estaba equivocado y pude orar al Señor, pero no permitían conocer la palabra del Señor. Sí, no se podía. ¿Verdad? Estaba prohibida la palabra de Dios. Sí, estaba prohibida, no había acceso libre a ella. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo? A su nombre. Entonces, estamos viendo, mi hermano, que es inspirada, hermano. ¿Por qué? Porque, hermano, salió de la boca de Dios, ¿verdad? ¿Alguien le dice 2 de Pedro 1:21? Sí, hermano, 2 de Pedro 1:21. En nombre de Jesús dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Aunque fueron humanos, hermano, aquellos que registraron el mensaje divino, el mensaje que venía desde lo alto, fueron seres humanos, con debilidades, ¿sí? Con fragilidad, frágiles así como usted y como yo, ¿verdad? Mortales. Sin embargo, Dios, hermano, en su amor, en su misericordia, lo usó como instrumentos, ¿verdad? Para que recibieran el mensaje inspirado, el mensaje divino, a su nombre. Entonces, humanamente, que ellos eran humanos, registraron ese mensaje, pero dice ahí en el texto, querido hermana, pero nunca la profecía, o sea, la palabra que recibieron los profetas, la palabra profética, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es porque ellos, hermano, por cuenta propia escribieron aquellos libros. Isaías no lo hizo por cuenta propia, porque Isaías dijo, ay, ahorita me voy a poner, me voy a sentar, me voy a inspirar y voy a redactar el libro de Isaías. No fue así. O Jeremías, quiero redactar un libro. O Salomón, voy a redactar, ahorita me voy a sentar a redactar el Cantar de Cantares, a su nombre. No es así, ¿verdad? En el mundo, en lo secular, hermano, puede que la gente piense de esa manera, ¿sí? Que dicen, bueno, voy a ir, quiero escribir un libro sobre la Ciudad de México, sobre cómo es la urbanidad en la Ciudad de México, ¿sí? Pues van, hacen un viaje hasta la Ciudad de México y se quedan a vivir ahí 1 mes, 2 meses. Y hacen, hermano, tienen la experiencia de la ciudad, ¿verdad? Toman notas, hacen encuestas, investigan todo aquello, ¿verdad? Personajes, las vidas de las gentes, ¿verdad? Cómo es la urbanidad, etcétera, etcétera. Y entonces, hermano, se preparan, por así decirlo, como se dice normalmente, ¿verdad? Toman la inspiración para escribir un libro. ¿Sí? A su nombre. Pero entiéndase, en Dios, hermano, está la intervención directa del Espíritu Santo, a su nombre, para que aquellos hombres, hermano, pudieran escribir ese libro santo, único, diferente a todos los demás, a su nombre.
Por eso dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Inspirados. Vamos a estar viendo por la siguiente clase de lo que es inspiración. Inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. A su nombre. Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesús le dijo, hermano, en aquellos tiempos, a los líderes religiosos, ¿verdad? Sobre todo los fariseos, saduceos, etc. Les dijo, ustedes invalidan, les dijo, la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Es decir, les importan más sus tradiciones, les importa más lavarse las manos, les importa más lavar los carros, les importa más, hermanos, tener los primeros lugares en las sinagogas, que sean reconocidos por los hombres, les importa más las tradiciones, más que la palabra, que el mandamiento que viene de Dios. A su nombre. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor Jesucristo, hermano, centró su atención. La atención del Señor estaba, hermano, en la palabra, en hacer la voluntad de Dios. Amén, a su nombre. Aleluya. Él centró, hermano, él dice, yo vine a hacer la voluntad del Padre. No vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad de mi Padre. A su nombre. Por eso la atención era tenida, hermano, en la palabra misma de Dios. Pero no solamente en la palabra, en la palabra escrita. En lo que estaba escrito desde ese tiempo. A su nombre. Por eso, mire, voy a pedirle a todos, hermano, que en este momento vayamos a Mateo. Al libro de Mateo, capítulo 4. Alabanzas al nombre del Señor. Mire, ¿qué dice ahí en Mateo capítulo 4? Vamos a ver esa parte, hermano, donde el Señor dice que es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Se acuerdan? Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. ¿Qué dijo? Escrito está. A su nombre. Citó la palabra y dijo, escrito está. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, la parte más alta, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y, mire, el diablo le cita la palabra, le cita el Salmo 91, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 7. ¿Qué respondió el maestro? ¿Qué respondió el maestro, mi hermano? Escrito está. Escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Hermano, viene la tercera vez. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Mire, hermano, lo quería tentar, hermano, por la soberbia, por la vanagloria. Lo quería tentar, hermano, por medio del poder. Alabanzas al nombre del Señor. Dice, al monte más alto le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Qué hay en el mundo, hermano? En los reinos del mundo, sino vanagloria, deseos de poder insaciables, hermano. A su nombre. Los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Miren nada más lo que estaba pidiendo. A su nombre. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Otra vez, tercera vez, escrito está.
El maestro, hermano, se centraba, hermano, sus ojos, su pensamiento, el corazón del maestro, del Señor Jesucristo, hermano, estaba en la palabra misma, en la palabra escrita. Por eso dijo, escrito está, escrito está, escrito está, 3 veces. A su nombre. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. A su nombre. Esta palabra, hermano, escrito está, aparece alrededor de 90 veces, ¿sabe usted? En el Nuevo Testamento. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? Que aparece alrededor tantas veces en el Nuevo Testamento. Lo que nos está indicando, hermano, es, nos está diciendo que la palabra de Dios, la palabra escrita, hermano, tiene autoridad, tiene todo poder, tiene la autoridad divina, la autoridad que viene desde el alto. A su nombre. Por eso, hermano, enfatizando la naturaleza infalible de la verdad de Dios, el apóstol Pablo se refirió y dijo, cuando se refirió, hermano, al escrito, dijo, la palabra de Dios, dijo. Cuando habló de las escrituras, dijo, la palabra de Dios, la palabra que viene de Dios. A su nombre, eso está en Romanos 9:6. Podemos entonces, hermano, entablar una conclusión a usted y yo en este momento, ¿verdad? Y entienda, ¿verdad? Entendamos, hermano, que la palabra Dios, sí, Dios ha hablado. ¿Decimos amén? Dios ha hablado. Y Dios, hermano, no ha tartamudeado, no se ha equivocado, hermano, en su forma de hablar. Lo que Él ha dicho, hermano, eso es la verdad. Él es el Dios de la verdad, amén. Y nos ha dado su palabra, hermano, y en ella no encontramos mentira. Por tanto, entonces, la Biblia es la palabra de Dios, hermano, y es infalible. No puede equivocarse, no se le encuentran errores por ningún lado. Amén. La infalibilidad de la palabra de Dios. Amén. Usted sabe que todavía, hermano, en el dogma que hay en la iglesia tradicional, hermano pastor, en el dogma ellos creen que la palabra, hermano, del Señor que está allá en el Vaticano es infalible. A su nombre. Que lo que dice esta persona que está ahí en el Vaticano es verdad y que no se puede cuestionar, porque es una verdad incuestionable. O sea, no puedes ponerla en tela de juicio. Lo que esa persona dice es una verdad, dicen ellos, infalible. A su nombre. Pero lo que sí es infalible, hermano, es lo que dijo el Santo de Israel y está ahí en la palabra escrita, ¿verdad? Guardemos esto en nuestro corazón, hermano, y entendamos, hermano, cuando estemos en lucha, cuando estemos en batalla, cuando estemos en necesidad, hermano, Él lo que dice en su palabra, hermano, Él es fiel y Él lo cumple, Él no va a fallarnos. Su palabra es infalible, no falla, no tiene defecto alguno, ¿verdad? A su nombre. Bendito el nombre del Señor. Mire, vamos a tocar otro punto ahorita. Hay personas, ¿verdad? Estamos hablando de manera general, ¿verdad? En el mundo, que piensan que la escritura es confiable solamente, hermano, para, no sé, para algunos asuntos espirituales, morales, para resolver problemas de la moralidad, de la ética, pero que no siempre es correcta, hermano, con asuntos históricos. Es decir, no encuentran en la Biblia, hermano, una que se ubique, hermano, en un momento histórico. Ok, sirve para darle aliento a las personas, sirve para esto, para levantar el ánimo a las personas, pero como no tiene ningún, ellos dicen, no tiene ningún valor histórico. Es decir, consideran a la palabra de Dios, hermano, como si fuera un mito. A su nombre. Hay personas que así piensan, hermano, ¿salió usted? Que dicen, no, la Biblia solamente es alegoría. Oh, sí, eso solamente fue algo fantasioso, fue una alegoría. Ah, el Génesis. Oh, sí, eso es
que solamente fue un cuento fantástico. Pero hermano, no lo ubican en un lugar en la historia. Es decir, le quitan su valor histórico a lo que le estoy diciendo. ¿Sí entienden? Le quitan todo el valor histórico. Y así no es. Así no es. Si usted y yo, hermano, hacemos un cuidadoso examen de la palabra, de la escritura, vamos a ver que la escritura, hermano, revela hechos, verdades, ¿verdad? Que no podemos separar, hermano, de verdades espirituales, ¿verdad? Por ejemplo, no se puede, hermano, usted y yo no podemos separar la resurrección de Cristo, que es una verdad espiritual, del hecho de que su cuerpo abandonó la tumba y que más tarde, hermano, apareció físicamente, ¿verdad? Usted y yo creemos, hermano, que Jesús resucitó en la resurrección. Creemos, hermano, con nuestro corazón, ¿verdad? Pero también creemos, hermano, que se dio en un momento de la historia. A su nombre. Y que no se puede separar, hermano, esa enseñanza espiritual, hermano, de un momento histórico que ocurrió, en un momento determinado, ocurrió eso. A su nombre. Tampoco, hermano, hay personas, como le dije hace un momento, que piensan, por ejemplo, que allá Adán, en Jardín del Edén, dicen, oh no, es que Adán fue solamente un mito. Solamente fue un mito. Adán no existió realmente. ¿Sabe usted que hay gente que piensa así? No existió realmente. Los mitos, hay por ejemplo, hay un mito de cómo se fundó la ciudad de Roma. Usted lo puede investigar en su casa. Hay un mito de cómo se fundó la ciudad de Roma. Hay un mito de cómo se fundó la Ciudad de México. Y si tú le buscas, hermano, a esos mitos, si tú le buscas el origen de dónde viene, no le vas a encontrar una base lógica, una base que diga, bueno, esto tiene una razón de por qué. ¿Sí? A su nombre. Pero la escritura, hermano, es distinta. ¿Sí? A su nombre. Y también, hermano, la muerte del Señor Jesucristo por nuestros pecados, usted y yo lo creemos. No puede separarse, hermano, de que un día el Maestro no derramó su sangre en la cruz del Calvario. En un momento de la historia, Él derramó su sangre. ¿Para qué? Para limpiarnos de todo pecado. Y ambas cosas, hermano, son inseparables, ¿verdad? Sucedió, hay un momento de la historia. Yo les he preguntado a personas, sobre todo personas, hermano, incrédulas, que dicen, no, es que eso de Jesucristo yo no creo, es que eso de la Biblia yo no lo creo, ¿verdad? Pero si usted les pregunta, ¿y en qué año vives? No, pues en 2014, ¿después de qué? Después de Cristo. Cristo marcó la historia de la humanidad. A su nombre. Jesucristo nació, sí, nació y murió y resucitó al tercer día, y todo eso está registrado en un momento de la historia de la humanidad. Ahí están los registros. A su nombre. Y no solamente eso, hermano, sino que hubo, ¿verdad?, testigos, hermano, de estos eventos. Hubo gente, hermano, que fueron testigos de estos eventos. Por ejemplo, de la resurrección del Señor hubo testigos. A su nombre. Y después las apariciones, ¿verdad?, cuando el Señor se manifestó, hermano, en muchas ocasiones hubo testigos siempre. Por eso, hermano, la verdad bíblica, la verdad de la Escritura, hermano, le digo, no puede separar, hermano, de la historia. Tiene un momento en la historia, ¿verdad? A su nombre. Y esto es lo que hace la Biblia auténtica, diferente a cualquier otro libro, ¿verdad? A su nombre. Dicen muchos, no, pues no hubo, no, eso de la caída de Adán y Eva, no, eso solamente es un mito. Bueno, si no hubo un Adán ni una caída que fueran reales, entonces la enseñanza
espiritual sobre el pecado que se ha heredado de generación en generación, la muerte física y todo eso, entonces no existe, todo eso lo niegan por eso. ¿Sí? A su nombre. Entonces no hay pecado, dicen ellos. Como Adán fue un mito, entonces pues, no hay pecado que seguir. No estoy en pecado, no creo. Es más, yo no creo en el pecado, dicen. A su nombre. Como consideran solamente un mito, no una verdad histórica, no algo que sucedió en un momento de la historia de la humanidad. Bueno, pues entonces no hay pecado que perseguir. Soy una persona justa, soy una persona buena. A su nombre. Cuando la Biblia dice, no hay bueno ni aún uno. Ni aún uno, ¿verdad? A su nombre. No hay justo. Bendito es el Señor Jesús. A menudo el Señor, hermano, el Señor Jesucristo comparó, hermano, realidades espirituales con sucesos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como, por ejemplo, el caso de su muerte. Su muerte, por ejemplo, el Señor Jesucristo la compara, por ejemplo, allá en el libro de Jonás, ¿verdad? Con el caso de Jonás y el gran pez, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo el pez? El pez, ¿verdad? Se tragó a Jonás. Y dice la Biblia, ahí en el libro de Jonás, que estuvo en el vientre de ese pez 3 días, 3 noches. Y el Señor Jesús dice, así como Jonás, dijo Jesucristo, así como Jonás estuvo en el pez, en el vientre del pez 3 días, 3 noches, así el Hijo del Hombre también es necesario, ¿verdad? Que descienda hasta la sepultura y esté también 3 días y 3 noches. A su nombre. O sea, Jesús, hermano, estaba diciéndonos en pocas palabras, estaba, hermano, diciéndonos, la historia de Jonás, el libro de Jonás, es una historia auténtica y verdadera. Es lo que nos estaba diciendo, ¿verdad? A su nombre. También cuando dice, ¿verdad? Y que habla, así como los días de Noé, dice, estaban comiendo y bebiendo, dijo Jesús, ¿verdad? Así como los días de Noé, estaban comiendo y bebiendo, dándose el casamiento, ¿verdad? Y vino el diluvio y se los llevó a todos y no escucharon. Así dijo el Señor Jesucristo, así la generación de ahora. ¿Verdad? A su nombre. Estaba en pocas palabras diciendo, Noé es auténtico. Noé es un ser auténtico que existió en un momento determinado de la historia. Fíjese, hermano, qué importante que Jesucristo haya hablado de Jonás, que Jesucristo haya hablado de Noé. ¿Verdad? Porque, hermano, en pocas palabras nos estaba dando una evidencia de que lo que se había escrito en el pasado era algo real y que había sucedido en un momento de la historia. A su nombre. No hay duda, pues. Porque hay, hermano, hay doctrinas, hermano pastor, hay doctrinas por ahí que no es que Jonás, el libro de Jonás fue un libro simbólico, un libro que se puede interpretar simbólicamente. No, el libro de Jonás, hermano, fue un libro real, ¿verdad? De una experiencia real, porque Jesucristo por eso dijo, ¿verdad? Así como Jonás estuvo, así también yo. A su nombre. Entonces, Jesús, hermano, estaba afirmando la historicidad de estos sucesos del Antiguo Testamento. De hecho, cuando el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, un día le dijo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Se acuerdan cuando lo dije? Esto pues nos lleva, en resumen, a entender, hermano, que la Biblia habla con la verdad, hermano, acerca del mundo físico, real, el mundo histórico, ¿verdad? Y que no pueden separarse, hermano, de la verdad espiritual, porque, hermano, sucedieron estos eventos, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, van a tener o tienen un momento en la historia de la humanidad. A su nombre. ¿Será entonces confiable la Escritura? Es confiable, hermano. La Escritura no hace un lado la historia. Por eso la Biblia es confiable. Por eso nadie puede decir y señalar, no, es que aquello, es que esto, es que este error, aquello. No. Tienen todos los eventos, hermano, que están en la Escritura, tienen un registro en la historia. Es más, hermano, hay otras disciplinas, por ejemplo la arqueología, que apoyan, hermano, lo que la Biblia dice. ¿Sí? Los mismos arqueólogos, hay arqueólogos, hermano, que no son ni creyentes, no son cristianos, no son creyentes, hermano,
pero hermano, ellos se sorprenden de cómo los descubrimientos que han ido haciendo a través de los años, hermano, están totalmente de acuerdo y de armonía con la Biblia. A su nombre. Como la Biblia entonces, hermano, es verdad, es necesario especificar con mayor claridad qué queremos decir con verdad. ¿Y qué es entonces la verdad y qué constituye, qué hace lo contrario que es el error? La verdad entendemos, hermano, lo que corresponde con la realidad. Eso es la verdad, lo que corresponde con la realidad. Y el error es lo que no está de acuerdo con la realidad. ¿Sí? A su nombre. Ahorita vamos a ver esto un poco más, hermano. La verdad, hermano, es decir las cosas, hermano, tal y como son, y así las dice el Señor. Dios, hermano, por eso le digo, Dios no añade más a su palabra. Dios, hermano, no le pone florecitas, no nos da adornos. Las cosas que Dios dice en la Escritura, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano, Dios dice las cosas tal y como son. Por eso, hermano, vemos a los hombres, hermano, vemos, Dios nos presenta, hermano, vamos a decir así, el ejemplo más sencillo de entender, David. Vemos, hermano, los atributos de David en la Escritura, ¿verdad? Su valentía, su gallardía, ¿verdad? Su justicia, ¿verdad? Vemos los atributos, ¿verdad? Las habilidades que tenía para juzgar, para reinar, el rey David. Pero Dios no esconde, hermano. Dios también, hermano, nos muestra en la Escritura, ¿verdad? Sus defectos, sus fallas, ¿verdad? Él falló, él pecó delante de Jehová. Y eso Dios no lo esconde. ¿Verdad que no? A su nombre. Mas no hagamos como otras personas, ¿verdad? Pues David cayó, David le falló a Dios. Entonces yo tengo el permiso también para fallar. A su nombre. No es así. Pues es que esto lo hizo David. No, es que esto lo hizo tal siervo. Es que esto lo hizo tal otro siervo. No. Dice la Biblia que todos esos ejemplos están puestos para nosotros, para que nosotros aprendamos, hermano, aprendamos de ellos, ¿verdad? A su nombre. Nada erróneo, hermano, nada erróneo puede ser verdadero, ¿verdad? Aunque alguien haya tenido la intención de contar la verdad al decir algo erróneo, no. El error y la verdad, hermano, no van de la mano. El error es error, ¿verdad? Y así son las cosas en la palabra de Dios. A su nombre. Porque, hermano, si Dios, hermano, nos pusiera en la balanza y nos dijera, bueno, toda expresión que sea, no importa todas las expresiones sinceras que haya de las personas, ¿verdad? Todo es verdad, todo puede ser verdad. No, hay gente, por eso se dice, hay gente que puede ser sincera, hermano, pero está equivocada. Hay gente que está buscando la verdad, pero está equivocada. Hay gente que está, muchas veces me han dicho, ¿verdad? En la religión popular, es que yo no sé qué va a hacer Dios, ¿verdad? Con ellos. Pues es que tienen que entrar por la puerta que es Cristo, ¿verdad? A su nombre. Así es pues que la Biblia, hermano, se refiere a la verdad como aquello que corresponde a la realidad, y al error a lo que no corresponde con la realidad. ¿Sí? A su nombre. Vamos a ver el caso del primer rey de Israel. ¿Quién fue? Saúl. Saúl, hermano, Dios en la palabra no nos oculta, Dios nos muestra, hermano, ¿verdad? Que las cosas que él hizo, la forma de actuar, hermano, no estaba de acuerdo a la realidad. No estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, pues. ¿Sí? Y por eso vemos que terminó en lo que terminó. ¿Sí? A su nombre.
Los 10 mandamientos nos dice, no hablarás contra tu prójimo. Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Qué implica esto? Que no está bien interpretar malos hechos. ¿Sí? A su nombre.